Buenas tardes, Chase Oaks, ¿cómo están? ¿Bien? Ok, otra vez. Buenas tardes, Chase Oaks, ¿cómo están? Ok, mejor. Aquellos de ustedes que nos están viendo en línea, también digan, ¡woo! Así para saludarnos. Gracias por estar aquí con nosotros. Continuamos con nuestra serie en el libro de Ruth, donde hemos estado viendo esta serie cuando la vida te da limones. Y ese es un dicho que existe, que ustedes lo conocen: cuando la vida te da limones, pues haz una buena limonada, ¿no? Y este día concluimos nuestra serie. Esta serie pequeña de 3 sermones termina el día de hoy, porque vamos a abrir paso a esta nueva serie que nos va a preparar para la celebración más importante del cristianismo, que es la Pascua. La Semana Santa ya se viene. Entonces, hoy concluimos esta serie. Y obviamente, para aprovechar los limones de esta serie, pues yo quise hacer una buena limonada. Bueno, no la hice, pasé al Sonic y me compré mi bebida favorita, que es una limonada de cereza, de dieta, porque hay que mantenerse flaquito, y de tamaño de 44 onzas. Para aquellos de ustedes que nos están viendo en línea, que están en Latinoamérica, de 1.3 litros. Y ustedes dirán, ¿se la va a acabar? Sí. Y obviamente, con esto de la pandemia, del coronavirus, uno quiere mantener, pues, obviamente su dosis normal de vitamina C. Entonces, yo pasé con el doctor Sonic a que me diera mi vitamina C. Y esto me recuerda cuando una vez vino mi suegro, hace un par de años, a visitarnos. Y él esperó 82 años antes de probar una limonada de estas. Y ustedes dirán, qué paciencia del hombre. Lo que sucedió es que nunca la había probado. Y vino aquí, en camino al aeropuerto, mi esposa le dio sed, pasó por una limonada de este mismo tamaño, y ella la tenía ahí, le dio un traguito y pasó por su papá. Y llegando al aeropuerto, pues ya recoge a su papá. Y en el camino de regreso le dice mi esposa, papi, ¿quieres un poquito de limonada? Y ahí está mi suegro, de esta manera, ¿no? Mi esposa hable y hable y hable. Y obviamente ahí empezó la nueva adicción de mi suegro. Se hizo como yo, y no debería decir adicción, estamos en la iglesia, me voy a meter en problemas, ¿no? Se hizo un nuevo hábito, una nueva costumbre, de que le gustó la limonada, ¿no? Entonces, estamos en nuestra serie de cuando la vida te da limones. Y hoy vamos a estar hablando de 2 partes. Vamos a partir el sermón en 2 partes. Ahorita les voy a explicar cómo va a funcionar. Y es importante cuando estudiamos la Biblia que nos metamos a la Biblia como buenos lectores, como buenos estudiosos de la Biblia, como debe de ser. Nosotros tenemos que entender que el libro de Ruth es realmente una historia real. Sucedió. Esta situación le sucedió a alguien, o a alguienes, a algunos de ellos, en su momento. Y nosotros, desde nuestra perspectiva, vemos la historia en 4 capítulos, chiquita la historia, y como vemos el final, ya lo conocemos, decimos, ok, estamos leyendo y decimos, ya sé que al final se van a arreglar las cosas, ¿no? O sea, qué bueno. Y no ponemos atención a lo que realmente estas personas sufrieron. Esta historia corta es importante que la analicemos desde la perspectiva amplia, pero que también nos sumerjamos a la historia. Y eso es lo que vamos a estar haciendo el día de hoy. Vamos a estar metiéndonos como si nosotros estuviéramos viviendo ese tiempo, y también nos vamos a salir de la historia para ver el panorama amplio. Si tú no has estado aquí estas 2 últimas semanas, cuando empezó esta serie, te invito a que nos veas, que veas esos sermones. Hace 2 semanas, Eddie nos estaba hablando precisamente del panorama amplio, en una perspectiva amplia, donde él habló del amor reflejado en este libro desde una perspectiva amplia. No sé cómo le hizo para hacer en 35 minutos poder hacer todo un sermón del libro de Ruth. Y hace una semana, Hiram nos hablaba de los sueños rotos.
de cómo esta gente, entonces Hiram se metió adentro de la historia a estudiar. Entonces es importante para nosotros verlo desde esta perspectiva, porque de esta manera nosotros vamos a poder ver cómo esta gente vivió una vida literalmente llena de limones, de problemas, problemas tras problemas. Y cómo quisiera yo no saber el final de la historia, cómo quisiera yo empezar una vez más a leer el libro de Ruth sin saber el final, para realmente sentir con intensidad lo que estas mujeres experimentaron. Y lo malo es que ya me lo sé, ya me sé el libro. Entonces, yo quisiera que se me olvidara. A lo mejor cuando sea viejito se me va a olvidar, ¿no? Y entonces voy a poder disfrutarlo de esa manera una vez más. Noemí y Ruth no podían ver lo que tú y yo vemos. Ellas tenían una visión completamente limitada. Entonces, estos son los dos puntos que vamos a estar viendo. Una limonada a corto plazo y una limonada a largo plazo. Entonces, vamos a partir en nuestro mensaje de hoy en estos dos puntos. Una limonada a corto plazo y una limonada a largo plazo. En el caso de estas mujeres, lo que ellas podían ver al inicio en el primer capítulo era realmente nada más una limonada a corto plazo. Era lo que ellas podían observar. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, les voy a dar un pequeño, a lo mejor unos 3, 4 minutos, un pequeño resumen de lo que Eddie nos platicaba hace un par de semanas. Entonces empezamos con esto. Primero, existe una familia, o hay una familia, un hombre y una mujer casados, Elimelech o Elimelech, tiene un acento en la primera E, yo supongo que se pronuncia Elimelech, y su esposa Noemí. Ellos viven en la ciudad de Belén. Bueno, no es realmente una ciudad, es una pequeña aldea. Y ellos viven en esta aldea con sus dos hijos varones. Viene una hambruna a la tierra y las puertas se cierran para ellos completamente. Entonces ellos tienen que tomar decisiones y la decisión que ellos toman es emigrar a la tierra de los enemigos. Y eso es importante entender porque cuando ellos deciden mudarse de Israel a Moab, ellos no estaban yéndose como nosotros a lo mejor hemos emigrado de un lugar a otro, de un lugar pacífico a otro lugar pacífico, quizá un lugar problemático, vinimos a un lugar pacífico. Ellos estaban emigrando a la tierra de sus enemigos. Tierra donde vemos en el Antiguo Testamento que ellos, los moabitas, siempre habían estado en guerra y habían estado moleste a los de Israel. No les caían bien los de Israel. Entonces ellos deciden irse a tierra enemiga. No nada más esto, los moabitas tenían por costumbre sacrificar a sus hijos varones, principalmente al primogénito. Imagínense a Elimelech llegar con sus dos hijos varones y decirles, chicos, nos mudamos. ¿A dónde, pa? Nos mudamos a Moab, donde sacrifican a los hijos hombres. ¡Ay, qué buena noticia!, ¿no? Entonces, ellos deciden emigrar a esa tierra. Así como nosotros hemos hecho, ellos lo hacen. ¿Qué es lo que pasa después de un tiempo? Elimelech muere y Noemí queda sola con sus hijos. Sus hijos ya para ese tiempo quizá ya habrán estado en edad de poder salir adelante económicamente, porque como mujer no nada más extranjera, como mujer en aquel tiempo no había oportunidades para ellas. Entonces el hombre era el que tenía que proveer. Y entonces salen de un lugar por cuestión de limones, de que la vida les dio limones, a otro lugar donde hay un poco más de prosperidad y muere el proveedor. Y uno dice, wow, qué cosa tan terrible le sucedió. Encima de eso, los hijos deciden casarse con mujeres enemigas. Lo vemos, muchas veces vemos la historia y no entendemos que ellos se casaron con mujeres enemigas. Y al decir esto quiero que ustedes entiendan que la Biblia era muy clara, la ley de Moisés era muy clara en que los israelitas no podían
entremezclarse con otras naciones. Era no, simplemente no. Y ellos al cabo de un tiempo se casan con estas mujeres. Los dos hombres se casan cada uno con una mujer moabita, enemiga. Y esto me hace pensar. Yo no sé cómo esté tu vida, pero muchas veces en la relación con nuestros hijos tenemos mucho dolor, porque queremos lo mejor para nuestros hijos. Luchamos para que nuestros hijos logren sus metas y hacemos todo para que ellos se mantengan en el camino correcto. Pero nuestros hijos crecen y ellos toman sus propias decisiones. Yo no sé cómo estés tú, dónde estén tus hijos, qué tanto dolor tengas en esa área. En el caso de Noemí, ver a sus hijos desobedecer el plan de Dios. Y a lo mejor el argumento de los hijos era, pues no hay israelitas aquí. Y entonces ellos se casan de esta manera. Yo te quiero decir esto, si tus hijos están alejados de Dios, Dios es el mayor interesado en la vida de tus hijos, mucho más que tú. Y Dios está haciendo limonada a través de la vida de tus hijos. Y tú y yo no lo podemos ver porque tú y yo estamos metidos en la historia como en este caso Noemí lo estaba y no lo podemos ver. Pero Dios sí lo puede observar. Se casan con estas mujeres moabitas y pasan 10 años y los hijos no tienen hijos, no hay descendencia. Por alguna razón no tuvieron hijos. Y era parte de la religión judía, parte de la tradición, el que si tú tenías hijos es que la bendición de Dios estaba contigo. Y por alguna razón pasan 10 años y los hijos no tienen hijos. Viene otra tragedia. Ahora los dos hijos se mueren. Los dos hijos se mueren y queda Noemí sola con sus dos nueras, con dos nueras que hablaban un idioma diferente, tenían una tradición diferente, costumbres completamente diferentes, que adoraban a un Dios completamente diferente, y se queda sola con ellas. Imagínate estar viviendo esta situación. Y a mí me gustaría, como les dije, no saber el final de la historia para poder pensar qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a suceder con esto. Cuando Noemí queda sola y desamparada, ¿qué es lo que va a suceder en la historia? ¿Dónde están o cómo van a resultar sus sueños rotos? ¿Será que Dios la va a restaurar? Yo te quiero invitar en esta tarde. Si tú estás pasando por una situación difícil, yo no conozco tu situación, pero si tú estás pasando por una situación difícil, sea lo que sea, a lo mejor parte de esta lista, a lo mejor algo diferente, búscanos. Acércate a alguno de nosotros, de los pastores, de los líderes de la iglesia, de la gente que va a estar aquí al final para orar, aquellos de ustedes que nos están viendo en línea. Si tú estás pasando por una situación difícil, escríbenos ahí mismo en el chat. Quizá no nos cuentes tu historia, pero pide ayuda y te vamos a contactar. Si no lo quieres hacer en el chat, escríbenos al correo electrónico en la página de la iglesia y vamos a contactarte. Queremos ayudarte, queremos que no camines esto de tu vida solo, porque para eso estamos como iglesia, para ayudarnos. Y cuando vemos esta historia, les digo, ahora nos vamos a salir un poco de la historia y vamos a verlo desde la perspectiva de afuera, nos tiene que hacer esta pregunta, tenemos que hacer esta pregunta después de leer lo que acabamos yo les acabo de narrar. Si nos recuerda esto a dos personajes, si nos recuerda esto a José, aquel jovencito, el hijo onceavo de 12 hijos, el hijo consentido de su papá, que Dios le dio una habilidad de tener sueños. Y no me refiero a sueños de anhelos de algún día seré, sino sueños de que en la noche dormía y tenía sueños de cosas que él sentía que iban a suceder.
Entonces él le cuenta a sus hermanos todo esto y los hermanos después de un tiempo se hartaron de él y dijeron, ya, deja de contarnos tus sueños, estás loco, y lo venden como esclavo. Y pasan muchas situaciones José hasta que Dios lo empieza a restaurar y lo levanta como el segundo de Egipto, el número uno después de Faraón. Y Egipto en aquel entonces era la nación más poderosa del planeta, el número dos. Y Dios lo levanta esa prominencia para que cuando hubo hambruna en la tierra de Israel, Él pudiera salvar no nada más a sus hermanos, sino salvar a la nación completa. Y pensamos, bueno, ¿será que Dios va a usar a Noemí de esta manera? También nos recuerda a Job, aquel hombre que ni la debía ni la temía, un hombre honrado, un hombre honesto completamente, que él amaba a Dios. Y Dios lo pasa por una prueba impresionante. Era un hombre muy rico y empieza en cuestión de días a perder todo. Pierde todas sus posesiones y no nada más eso, pierde a todos sus hijos mueren y él queda solo. Y son 40 capítulos que leemos de la tragedia de esto, cómo él está lidiando con esto, hasta que al final Dios lo restaura, Dios permite que tenga nuevos hijos, restaura su fortuna, pero ahora sí que la limonada y lo exprimido de los limones, nadie se lo quita al pobre Job. Y nos hace pensar, bueno, ¿será que Dios va a usar a Noemí de esta manera? ¿Será que Dios la va a levantar a lo mejor como una gran mujer que salve a su nación? No sabemos, pero nos tiene que hacer pensar esto. Los planes de Dios simplemente no los entendemos. No los entendemos. Tú y yo estamos metidos en la historia, en nuestra historia. Y Dios tiene un panorama amplio, Él ve desde afuera, pero nosotros metidos en la historia, nuestra propia historia, no entendemos el plan de Dios. Y Noemí trata de hacer limonada con lo que tiene, con estas tragedias que platiqué. El problema es que esos limones no tenían mucho jugo, es como esos limones que luego compras, que los exprimes y nada más se florean así y no sale nada, literalmente nada, hasta que dices, no, ahora le saco jugo, ¿no? Y ¡bum!, cae una gotita. Esos limones secos son los que le tocaron a Noemí. Vamos a pasar a nuestro siguiente punto, la otra parte, la limonada a largo plazo. Y es aquí donde aparece en escena Ruth. Y tú dirás, bueno, ¿quién es Ruth? Bueno, ¿te acuerdas de esas dos mujeres moabitas? Es que se casaron con los hijos. Una de ellas es Ruth. Ruth no era judía, era moabita. Y ella aparece en escena. Lo interesante de Ruth es que a través de estos 10 últimos años de que ella estuvo casada, que estuvo siendo parte de la familia de Noemí, ella estuvo observando. Y ha estado observando. Y ha estado observando todo lo que le sucede a Noemí. Y ella en su mente empieza a analizar, quizá a lo mejor con una perspectiva un poquito más de afuera que Noemí, porque Noemí era la que le estaba cayendo limones. Y ella un poquito a lo mejor no tan metida, sí, perdió a su esposo, claro. Ella no pudo tener hijos, claro, pero no le había llovido tan fuerte como a Noemí. Y entonces ella en silencio empieza a observar a ese Dios cerrar la puerta de bendición hacia Noemí. Lo importante es que nada más observa y empieza a desarrollarse una amistad muy poco común, una amistad muy extraña. Ella desarrolla con su suegra. Regresemos a Noemí. Noemí, una mujer judía, llena en años, ya con muchos años, y Noemí, una jovencita moabita. Y al decir jovencita, en aquel tiempo se casaban en sus teenagers, en los años de los 15, 16, 17 años, por ahí. Pasó 10 años, no tuvo hijos, entonces ella tenía unos 26, 27, 28, 29 años, por ahí. Ella estaba joven. Y Ruth,
sus dioses eran diferentes a los de Noemí. Noemí adoraba al Dios que nosotros conocemos. Ruth simplemente no lo conocía. Diferentes costumbres, diferente comida, diferente idioma, diferente todo. Y se desarrolla una amistad muy impresionante la una con la otra. Y esa amistad la podemos ver por el amor de Dios que Eddie nos hablaba hace 2 semanas. Una amistad que se desarrolla con esta palabra hebrea, Gesed, o Gesed, que significa una amistad o un amor con fidelidad, un amor fidedigno, un compromiso que no tiene condición, un compromiso que no está buscando excusas, una lealtad altruista, que das todo sin buscar nada a cambio. Y esto es lo que se empieza a desarrollar en Ruth hacia Noemí. Y ellas no podían ver lo que tú y yo vemos. Ellas definitivamente no podían ver. Y ellas están desde adentro de la historia y nosotros desde afuera podemos ver algo diferente. Podemos ver ese amor. Y me recuerda cuando yo era niño que quería yo comer. Oh, no apareció. Que yo quería comer chícharos. Y si tú no conoces la palabra chícharo, o sea, porque a lo mejor en tu país lo llaman diferente, estamos hablando de judías verdes, estamos hablando de, no me acuerdo cuál es la otra palabra, los guisantes. Y yo me sentaba a la mesa cuando yo era niño a comer chícharos. Y mi papá me observaba. Yo no sabía comer chícharos, estoy hablando de que yo era un niño chiquito. Y yo no sabía comer chícharos. Entonces, hay 2 formas de comer chícharos. Los puedes tú tomar con tu tenedor, así, aunque te cueste trabajo, y llevártelos a la boca. Y la forma más difícil es la que yo utilizaba, estar tratando con el tenedor de perforarlos. Y obviamente, pues no lo logras, y menos cuando eres un niño chiquito que tus movimientos no son así muy buenos. Entonces, el chícharo, y salía corriendo para allá el chícharo, y persiguiendo chícharos por todo el plato. Y yo me tardaba muchísimo en comer mi comida. Me gustaban mucho los chícharos, siempre me han gustado, casi a nadie le gustan, pero a mí me gustan. Y desde niño, y mi papá se entretenía mucho viéndome comer los chícharos, y desde la perspectiva de mi papá era, qué fácil es para ti, o sería para ti comer los chícharos si supieras comerlos. Pero me voy a divertir un rato viéndote hacer eso, porque es parte de tu lucha, es parte de tu aprendizaje. Y desde esa perspectiva, no estoy diciendo que Dios se entretenga con nuestro dolor, pero Dios nos observa con amor. Así con esos ojos de mi papá que me veía cuando yo estaba comiendo chícharos, él no decía, ay, qué niño tan bobo que no sabe comer chícharos. Él me veía con ojos de amor, así como diciendo, wow, algún día va a aprender este niño, ¿no? Y esos ojos de amor son los que Dios tiene hacia nosotros. Y es precisamente lo que sucede aquí. La primera vez que encontramos esta palabra Gesed, la encontramos en Ruth, capítulo 1, versículo 8. Dice, entonces Noemí les dijo a sus 2 nueras, miren, vuelva cada una a la casa de su madre, que el Señor las trate a ustedes con el mismo amor y lealtad. Y es la palabra Gesed. Que ustedes, con el mismo amor y lealtad que ustedes han mostrado a mí, es decir, también ustedes han mostrado Gesed. O sea, Dios les dé Gesed con el mismo Gesed que ustedes me han dado, con los que murieron conmigo, y que el Señor les conceda hallar seguridad en un nuevo hogar al lado de un nuevo esposo. Luego las besó, pero ellas, deshechas en llanto, exclamaron, no, nosotras volveremos contigo a tu pueblo. Y eso es algo que las mujeres saben hacer muy bien. Me voy a meter en problemas aquí, pero no importa. Las mujeres, cuando una llora, ¿qué es lo que hacen las otras mujeres? Lloran. Hombres, aprendan algo. Hoy les voy a enseñar algo. Nosotros como hombres, cuando una mujer llora, ¿qué hacemos? En nuestra mente está pasando una película diciendo, estoy en problemas, voy a morir esta noche, no sabemos qué es lo que está pasando.
Las mujeres es muy sencillo. Si una mujer llora, las otras lloran. A veces no saben ni por qué están llorando, pero ven a una mujer llorar y lloran. Entonces el reto que te voy a poner, hombre, es este. Si tu esposa llora, llora. No sé qué vaya a pasar, yo no lo he hecho, pero llora tú. A lo mejor la vas a sorprender y la vas a hacer reír. No sé qué vaya a pasar. Es un reto que te pongo, yo lo voy a tratar de hacer también. Y a ver, a ver si no nos metemos en problemas. Llegamos con un ojo morado la siguiente semana. Pero las mujeres lloran y eso es algo bueno porque saben sentir el dolor de la una con la otra. Y Noemí estaba devastada, estaba sin esperanza. Ella sentía una soledad impresionante y Noemí dice esto: mi amargura es mayor que la de ustedes. La mano del Señor se ha levantado contra mí. Acuérdense que las dos nueras dijeron, no, vamos a ir contigo, nos vamos contigo a Israel. Pero una vez que dice esto Noemí, Orfa, la otra moabita, dice, bueno, ay, tanto así como que ir a Israel contigo, estás un poquito amargada y pues mejor me quedo en casa de mis papás. Pero Ruth, acuérdense que ha estado observando a través de estos años. Y Ruth responde de esta manera. Una vez más alzaron la voz, deshechas en llanto, volvieron a llorar. Luego Orfa se despidió de su suegra con un beso, pero Ruth se aferró a ella, por ese amor se aferró a ella. Y aquí hay una pregunta que estamos obligados a preguntar. ¿Qué vio Ruth? ¿Qué vio Ruth en Noemí para querer quedarse con ella? ¿Qué vio en ella? Bueno, pongámonos en las sandalias, zapatos de las sandalias de Ruth, sandalias como nuestro pastor David. Vamos a ponernos en sus sandalias para poder entender qué es lo que estaba pasando. Ruth empieza a analizar sus opciones. ¿Me voy con Noemí a Israel o me quedo en Moab? Y hace estas preguntas. ¿Qué tiene Moab para mí? Bueno, Moab es una tierra fértil, hay riqueza y prosperidad. En Israel, pues no sabemos. O sea, hace un tiempo no había, hay pobreza. ¿Qué tiene Moab? Bueno, Moab tiene mi familia, tiene mis costumbres, tiene mi comida favorita. Israel, pues no tiene mis costumbres, no conozco a nadie más que esta mujer y pues no sé, no hablo ni el idioma de allá. En Moab, ella tenía la oportunidad de rehacer su vida, de volverse a casar. Y en Israel simplemente no tiene oportunidad, pensando desde la perspectiva de ellas. Vamos a meternos, por eso les digo, es importante que a veces no conocer el final. No hay oportunidad para ella, porque va a llegar a la tierra de los enemigos, siendo moabita. Hola, soy moabita. Uy, todos asustados, porque es el enemigo. Y oportunidad de casarse no iba a tener allá. Y decide irse con Noemí. La gran pregunta es esta: ¿por qué? ¿Por qué decide irse con Noemí? Y esto es lo que ha estado pasando en Ruth. Y esto lo tenemos que ver entre líneas. No está el texto, no lo dice el texto, pero lo leemos entre líneas. Ruth ha estado observando y analiza ella, ¿qué hay en Moab? En Moab hay dioses con D minúscula, de piedra y palo, que aunque les haga yo el uga chaca chaca enfrente, no responden, porque son creación de un hombre, de un artesano hizo esas figuritas. Y esos dioses con los que he crecido toda mi vida, no hacen nada, están muertos. Pero en cambio, este Dios de Noemí, por más que le haya estado apretando a Noemí, es un Dios vivo, porque yo lo he visto cómo ha estado trabajando duro en la vida de Noemí. Y analiza sus opciones, dice, regresar a mi tierra donde no hay Dios, o irme a la tierra de Israel,
donde yo sé que alguna vez hubo prosperidad, donde yo sé por esta familia que Dios ha sido bueno y los ha bendecido, pero ahorita no lo vemos. ¿Quiero yo regresar a Moab donde está todo, pero no hay Dios? ¿O irme a Israel donde no hay nada, pero está Dios? Y eso es el momento cuando Ruth se convierte. ¿Qué tal si ese Dios vivo cambia de parecer y nos bendice? Entonces Ruth se sale un poquito de la historia y puede ver un panorama un poquito más amplio y decide irse con Noemí. Y lo vemos aquí, regresando al texto. Ruth respondió: no insistas que te abandone o en que me separe de ti, porque iré a donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo, porque ese es el pueblo que ya conozco. No nada más esto, tu Dios será mi Dios, porque yo ya lo conozco. Quizá nunca te había dicho, pero yo quiero a ese Dios que tú tienes, porque por más separado y ausente que esté ahorita, es un Dios vivo. Y yo quiero una relación con ese Dios vivo. Y entonces Ruth va más allá para encontrar a Noemí en su campo de batalla. Ruth camina a llevarla de la mano a esta mujer que está experimentando dolor. Noemí solo ve una limonada de limones secos, pero Ruth ve la promesa de una limonada a largo plazo. Ella dice: no puede ser que Dios nos vaya a tener desamparadas por siempre. Dios tiene que manifestarse y salvarnos, rescatarnos. Y es lo que ella hace. Aprendamos algo de aquí. Tú en tu vida puedes estar pasando por situaciones muy difíciles ahorita, pero también hay momentos donde tu vida está bien. O sea, donde no estás pasando por problemas serios. Problemas siempre tenemos, pero problemas serios. Que donde estás realmente bien. Y tenemos dos opciones para hacer ahí. Una es sentarnos a ver televisión y comer palomitas diciendo: pues la vida está bien. O la otra opción es ayudar a otra gente, como Ruth hizo con Noemí. Tomarlos de la mano, ayudarlos a respirar. La Biblia nos enseña en Romanos capítulo 12, el amor debe ser sincero. Ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Nunca dejen de ser diligentes, antes bien sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. Ayuden a los hermanos necesitados, practiquen la hospitalidad, alégrense con los que están alegres. Hombres, lloren con los que lloran. Ahí está nuestra solución, es bíblico. Vivan en armonía los unos con los otros. La Biblia nos dice: llora con los que lloran. No cuando tú estés bien te sientes a ver la tele y comer palomitas. Ayuda a aquellos, lleva gente de la mano que necesita. Ese es nuestro llamado, lo dice la Biblia, es un mandamiento que nos dice la Biblia aquí. ¿Tú sabes los limones que están experimentando tus amigos? ¿Los conoces? Es importante meternos a su campo de batalla, como Ruth lo hizo con Noemí, para poder conocer y poder ayudarlos a llevar sus cargas, mostrar ese amor de Dios. ¿Quién es esta Noemí? Perdón, ¿quién es esta Ruth? Ruth es esta mujer que ha estado observando por 10 años a su suegra sufrir, donde ella ha estado viendo cómo sus hijos, su suegra no estuvo muy de acuerdo en el matrimonio con ella, con Ruth misma, y no puede tener hijos, y ha estado observando y observando y observando. Pero ella conoce al Dios de Israel y lleva a Noemí de la mano a regresarla a la tierra de Israel. Y la gente se pregunta: ¿quién es esta Ruth? ¿Quién es esta Ruth? Porque la fama de Ruth la precedía. La gente empezaba a preguntar: bueno, ¿quién es esta mujer que está regresando? Es moabita, sí, pero miren cómo ama, cómo muestra el amor
de Dios. No nada más eso, sino que Booz, un hombre que apenas aparece en escena, sabe de la fama de ella. Y cuando Ruth decide ir al campo a buscar comida para recoger de las sobras. Acuérdense que eran dos mujeres pobres que acaban de llegar a Israel a recoger las sobras de lo que los agricultores toman lo mejor y lo peorcito pues, lo tiran, ¿no? Entonces ella recogía lo peorcito para llevar de comer a su suegra y poder las dos subsistir. Y Booz se queda admirado, no nada más eso, se queda embobado con Ruth. Dice, wow, qué mujer. Ya me han contado, le respondió Booz, todo lo que has hecho por tu suegra desde que murió tu esposo. Cómo dejaste padre y madre y la tierra donde naciste y viniste a vivir con un pueblo que antes no conocías. Que el Señor te recompense por lo que has hecho. Que el Señor Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte, te lo pague con creces. Pero también la fama de Booz lo precedía. Y es aquí donde regresa Ruth a casa con Noemí y le dice, ¿qué crees, suegrita? Me acabo de encontrar con este hombre Booz y me dijo esto y me bendijo. Y yo me imagino a Noemí como buena suegra judía, que es como nuestras suegras hispanas, tal cual, como diciendo, Booz, un buen chico. Booz, muy guapo. Booz, muy inteligente. Booz, mucho dinero. Y entonces ahí el panorama de Noemí, por primera vez ella empieza a ver los limones de lo que Dios, de la limonada, de lo que Dios está haciendo en su vida. Empieza a darse cuenta de que Dios quiere hacer algo. Su suegra le preguntó, ¿dónde recogiste espigas hoy? ¿Dónde trabajaste? Bendito el hombre que se fijó en ti. Entonces Ruth le contó a su suegra acerca del hombre con quien había estado trabajando. Le dijo, el hombre con quien hoy trabajé se llama Booz. Que el Señor lo bendiga, exclamó Noemí delante de su nuera. El Señor no ha dejado de mostrar su amor fiel hacia los vivos y los muertos. Ese hombre es nuestro pariente cercano, es uno de los parientes que nos puede redimir. Conocemos el final de la historia. Y si no te acuerdas del final de la historia, lo puedes encontrar, está en la Biblia. Lo puedes ver y puedes escuchar el sermón de Eddie de hace 2 semanas, donde Dios restaura a Noemí, Dios restaura a Ruth. Y Ruth se casa con Booz y viven felices para siempre. Pero aún hay más. Ruth se convierte en la bisabuela del rey David. No nada más eso, sino que Ruth, por esa obediencia, por ese amor, por haber sido fiel a su suegra, por haber obedecido esa voz de Dios cuando Dios estaba ausente, Dios la bendijo de tal manera de que ahora la conocemos nosotros como la tatarabuela del Señor Jesús. Increíble historia. Cierra tus ojos. Quizá tú necesitas a alguien que te lleve de la mano en esta tarde. Quizá tú necesitas a alguien que te ayude a caminar, que te ayude a llevar la carga, porque la carga que llevas es muy difícil. Has experimentado separación, has experimentado muerte. Tus hijos quizá no están caminando con Dios. A lo mejor tu matrimonio no está funcionando, has perdido seres queridos. No sé cuál sea tu situación, pero lo que sí te quiero decir es que la mano de Dios quiere obrar en ti. Y que Dios, a pesar de esto, no está de vacaciones, no se ha ido a descansar y te está ignorando.
Dios conoce. Y así como mi papá me observaba comiendo guisantes, comiendo chícharos, Dios te está observando y está viendo con ojos de amor y te quiere llevar de la mano. Dios, te necesitamos en esta tarde. Necesitamos tu presencia, tu toque divino. Pero no nada más esto, Dios. Quizá en nuestra vida estemos pasando por momentos buenos, por momentos donde no estamos pasando por dolor extremo. Ayúdanos, Señor, a tomar a alguien de la mano, a involucrarnos aquí en nuestra iglesia, a involucrarnos en nuestra comunidad para llevar a otros de la mano, involucrarnos en la vida de nuestros amigos, ir a su campo de batalla para poder llevarlos de la mano. Señor, te necesitamos para que tú nos llenes con ese amor Gesed, ese amor que no está buscando condición, ese amor altruista de poder ayudar a los demás. Señor, si no te conozco, en esa tarde, así como Ruth, que había estado observando por 10 años, yo no sé cuántos años tienes tú observando al Señor Jesús, pero Él te dice, ven, ven, y te entregamos nuestra vida, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.